Hola, buenas noches, mi querida comunidad de YouTube, en este tu canal de gatos y algo más, que en el 2020 abrí como el canal Valerian Glad-Conclusiones. Y bueno, todo ha ido evolucionando y siempre quiero pensar que es para mejor. Yo les había prometido que el día lunes iba a ser un video, iba a compartir con ustedes la experiencia que yo he vivido con la depresión, con esto que yo denomino un flagelo personal de una crueldad inimaginable, porque no es una situación emocional en la que vas a poder resolver con una catarata de frases positivas, porque realmente no. La depresión es mucho más que simplemente sentirse triste o sentirse afligido o sentirse angustiado. La depresión es todo eso y algo más. Y este algo más tiene también que ver con la temática del canal, porque subo videos cortos sobre mascotas, animalitos, pero también se tocan diferentes temas, que es ese algo más del cual les estoy hablando. Quiero decirles que estoy grabando desde casa, es una grabación casera, no es un estudio de televisión, así que les pido mil disculpas eh, por los ruidos exteriores. Quiero agradecerles el seguir estando firme en este canal, de apostar por este canal, porque tengo varios videos hechos sobre las clases que doy de derecho y sobre diferentes temas que son de cultura y de actualidad, así que les puede servir mucho visitar también otros videos de mi canal. Bueno, normalmente mi voz no es tan imperativa como la que estoy teniendo en este momento, es todo lo contrario, pero es porque quiero que escuchen bien, que se escuche el video por los ruidos externos. Y bueno, contarles un poco el contexto. Mi nombre es Valeria, Valerian Glad. Nací en un pueblo, lo que podríamos decir en el siglo XX, una especie de aldea, un pueblo que está bastante alejado. Quiero decirles que soy de Argentina, de la provincia de Mendoza, y yo nací en un pueblito chico, y como dice la frase, ¿no? Tan trillada, casi les diría, que es pueblo chico, infierno grande, ¿no? Pero bueno, más o menos la cuestión fue así. He decidido hacerlo en diferentes partes a estos vídeos, así que tienen que estar enganchados con el anterior para poder entender lo que viene después en el segundo vídeo. Van a ser una serie de vídeos que van a tener que ver también con afrontar esta situación, que yo le diría, esta patología para mi entendimiento, dado que no soy médico, por lo tanto no sabría describirla, pero sí puedo decirles que es un estado casi permanente de duelo y melancolía que ustedes van a ir comprendiendo a lo largo de estos vídeos que voy a compartir en el canal. Con esta imagen, que por si acaso soy yo la que les habla, quise hacerlo de esta manera porque creo que es una imagen que representa bastante el cansancio de vivir, tal vez, el agotamiento o la degradación para mí de lo que detonó esta emocionalidad que me enfermó. Quiero decirles alegóricamente que lo estoy enfrentando, que aposté por enfrentar esta condición y salir de la misma, planteándome
proyectos, planteándome principalmente eso, proyectos de vida, sobre cosas alcanzables, ¿no? Pequeñas tareas cotidianas, pequeñas cosas que sean posibles de concretarse en la realidad. Así que está siendo enfrentado, a pesar de que es bastante fuerte y se niega a marchar, porque bueno, los acontecimientos que ocurrieron o que han ido sucediendo a lo largo de mi vida, no han sido de los más felices que se puede compartir, pero me interesa hacer este video no como desde un lado profesional, sino desde el lado de compartir una experiencia que quizás alguno de los que escuchen y vean este video se puedan sentir identificados y puedan quizás mi experiencia ayudarlos a tomar o emprender un camino de sanación espiritual, de sanación emocional principalmente. Todo esto empezó o tiene su raíz en la infancia, en la que yo nací en una familia tipo, normal, de aquel entonces, con un papá, una mamá, una hermana, una familia con abuelos, con abuelas, o sea, lo que todos conocemos, ¿no? Era una familia muy alegre, que se reunían mucho, que todo era un motivo para, o sea, yo recibí el ejemplo y la inspiración de reunirme con las personas y de ser una persona, supuestamente iba camino a ser una persona empática, una persona que le gustaban las fiestas, las reuniones, porque yo nací en una familia con esa forma de actuar, que no está mal tampoco, ¿eh? Como tampoco está mal una persona que quiera de repente estar un poquitito más aislada, que no significa desolación, sino simplemente una persona que tiene un temperamento más introvertido, que vendría siendo el mío. Yo en mi niñez era una niña que me encantaba el arte, me encantaba, o sea, tenía como sueño ser actriz, siempre dentro de lo que es la rama del arte. Pero bueno, esos sueños se empezaron a ver truncados, no solamente por el lugar donde nací, porque estaba muy lejos, sino también por la época, porque todos somos un poco producto de una época histórica, de un lugar, de unas creencias, ¿verdad? Y más cuando son pueblos chicos, de unas creencias que por supuesto ahora son absolutamente tóxicas, no recomendables. Bueno, yo tenía un poco eso en la escuela, era en la escuela primaria me refiero, era una persona que por lo que yo veía en mi familia me quería divertir, quería jugar con mis compañeros, quería realmente ser una persona integrada, ¿no? Y empática. Pero lamentablemente en mi familia había un choque, hubo un choque, yo no sé si diría cultural, pero un choque bastante importante de temperamentos en los que, por un lado, la familia de mi madre no apreciaban a la familia de mi padre ni tampoco a él. Entonces ya tenemos una base, la base de esta torta, por decirlo así, ya está desestabilizada, ¿no? Desequilibrada, porque tenemos una parte que realmente no querían saber nada con esta unión matrimonial de la que provengo. Y para añadirle más a este caldo, físicamente yo no saqué ningún carácter de mi madre, que por cierto fue reina. ¿Qué decirles lo que era mi madre? Me estoy metiendo en un terreno, estoy incursionando en un terreno un poquitito delicado, por eso me es indispensable aclararles
que el concepto de belleza es un concepto muy subjetivo y muy respetable en cada persona. Yo solamente estoy contando una experiencia que me tocó vivir en una familia en la que se apreciaba muchísimo la belleza en el sentido griego del término, prácticamente rayando en la perfección. La familia de mi madre eran personas muy cultas, personas que leían mucho, maestros, profesores, autores de libros. Entonces eran personas que amaban la belleza en ese sentido griego del término que heredamos. Occidente heredó justamente ese sentido que ahora afortunadamente ha cambiado. O quiero pensar que ha cambiado y que no seguimos en la misma de que porque no sos así, entonces no sos esto, ¿no? Parece un tema bastante superficial el que estoy tocando, pero créanme que cuando se trata de un niño, de superficial no tiene nada. Es muy doloroso y hasta les diría cruel. Mi madre era maestra y era una persona sumamente hermosa, sumamente llamativa para los cánones griegos, repito, y yo no había heredado absolutamente ninguno de esos caracteres y por lo tanto empecé a ser maltratada por la familia de mi madre. No explícitamente, no de decirle en la cara al niño una palabra desubicada, sino de hacerle lo que denominaríamos hoy en día bullying, que sería como no integrarlo, como no incorporarlo, como dejar a esa niña, por decirlo de alguna manera, sola, jugando con sus muñecas, o que no se juntara con tal o por cual, y como era igual a esta persona, a mi padre, a quien no querían para nada, entonces es como que trasladaban, ahora lo entiendo con ese sentido, trasladaban esa molestia y ese odio, vamos a decir así, es una palabra sumamente cruel que me pone muy triste, pero es así, se la desquitaban conmigo, porque como no lo podían hacer con mi padre, lo hacían conmigo. Por lo tanto, un niño, ustedes saben que lo que más ama son los abuelos, no solamente a los padres, sino también a los abuelos, a las abuelas, ¿no? Esas tardes en la casa de tu abuela, ¿no? Con esa torta que te sorprendía, con esa, ¿no? Con ese olor tan particular que tienen las cocinas de las abuelas. Yo eso prácticamente no lo viví, porque nunca me invitaban, porque siempre era mejor que me quedara en casa sola, aclaro, porque todos tenían siempre algo mejor que hacer que estar conmigo. Entonces, ustedes les va a sonar esta historia capaz a alguien que haya visto muchas novelas, ¿no? Puede sonarle como Betty la Fea, una cosa así, ¿no? Con todo respeto. Pero puede sonarles como que, no sé, la feíta del cuento, ¿no? Por supuesto que todos estos términos los utilizo de acuerdo a mí, ¿no? Haciendo referencia a mí y a ese sentido de belleza griega y estética que lamentablemente tenían. Y en esa época también existía, chicos, si ustedes se ponen a ver qué es lo que nos vendían las películas, qué nos vendían los teleteatros, qué nos vendían belleza griega, persona rubia, ojos celestes, delgadita, preciosa, con sonrisa tipo Colgate, perdón por el chivo, a la marca, y nos vendían esa imagen y nosotros crecimos con esa imagen, crecimos con que el ideal de belleza eran personas referentes que estaban principalmente en la cultura, ¿no?
popular y en la cultura de un país, si ustedes ven. Y también en la literatura. Para las personas que nos gustaba tanto la literatura como me empezó a gustar a mí y el arte, se imaginan, no podías ser de tal manera porque no ibas a ser aceptado directamente. Y lo que me pasaba a mí cuando era niña, que tendría unos 7, 8 años, lo que más me dolió fue cuando mi abuela materna se refirió a mí de una manera muy, muy cruel, que me hizo llorar mucho, con un desprecio tremendo. Y esto nunca lo conté. Quiero decirles que esto mi familia, bueno, o los que quedaron no lo saben, pero sí. No quiero especificar la palabra porque si digo la palabra puede alguien sentirse afectado y realmente no es la idea. Pero ustedes imaginen desde todo lo que es oscuro, desde todo lo que es ¿no? Desagradable, de todo lo que no se puede ni mirar, pues ahí pónganle en ustedes el tinte. Yo se los dejo a su libre imaginación. Mi propia abuela materna, que odiaba a mi papá, vuelvo a repetir, viendo en mí la misma cara y la misma, el mismo aspecto físico, pues voy a decir que cometí un acto de sincericidio, que cuidado, esa palabra la he visto en varios videos de internet y sincericidio es una palabra de la autoría de mi mejor amiga de la infancia. Así que no es la autoría, cuando ustedes vean la palabra sincericidio diciendo a la otra persona, es de la autoridad de esta amiga que después va a haber un capítulo para conversar sobre ella. No es de la autoría de la persona que lo ha dicho, seguramente vio algún video mío y escuchó la palabra sincericidio, pero bueno, puntos aparte, mi abuela cometió una especie de sincericidio que a mí me provocó una muerte emocional, una degradación a un punto inimaginable, porque uno piensa, ¿no? Si mi abuela me rechaza y no me quiere, entonces los demás, ¿qué puedo esperar? Eso lo pongo como ejemplo, pero ustedes multiplíquenlo, disculpen, exponencialmente hacia todos los otros miembros de la familia que eran colaterales. Tía de mi mamá, prima de mi mamá, etc. Todas estas personas me trataban muy mal, me decían cosas muy desagradables, pero me lo decían a solas. Nunca lo decían en voz alta o delante de nadie, sino de una manera todavía mucho más cruel, porque un niño es vulnerable y obviamente yo no me podía defender, y si le contaba a mis padres seguramente iba a recibir una cachetada o iba a recibir un maltrato, porque en aquel tiempo los niños no eran tenidos en cuenta como lo son ahora. Eran como fábulas o fantasías, lo que vos podías decir. O sea, era fácilmente desmentido. Y esto fue provocando en mí que esas ilusiones que yo tenía, incluso el rendimiento académico en la escuela primaria, fuera decayendo, que fuera poniéndome muy, muy, muy triste y aislada, no me juntaba con nadie. Incluso llegaron a llevarme a profesionales para ver si no tenía autismo. Era una palabra bastante nueva por aquel entonces. Y en realidad era que yo no podía de alguna manera expresar y decir lo que me estaba pasando, o sea, cómo estaba siendo tratada, incluso en relación a mi hermana, a quien no le decían nada, por supuesto. Quiero decirles que esta parte está totalmente superada. Solamente lo estoy contando a título de historia y de experiencia.
obviamente. Y decirles que, bueno, estos videos voy a tratar de que sean lo más simplificado posible, porque la verdad que la historia da para hablar mucho. Por supuesto que siempre espero que me dejen en la cajita de comentarios qué les ha parecido, porque voy a hacer otro video para seguir contando esta historia, dado que se va a hacer demasiado largo para ustedes y muy tedioso. Pero sí decirles que en esa primera etapa de la infancia yo lo pasé bastante mal, realmente muy mal. Como les decía, me quisieron llevar a médico para ver si era autista o qué era lo que realmente me pasaba. Y lo que realmente me pasaba era que me vivían insultando y diciendo de cosas feísimas que yo no podía como niña, comprobar. Fui muy, muy maltratada de niña. Y entonces eso fue generando en mí un carácter, un complejo muy grande de ser la chica no popular, para no decir la palabra, ¿verdad? Ustedes me entienden, ¿no? Cada uno, ¿no? Aplique, mis amores. Una chica no popular, una adolescente terriblemente no popular. Entonces se empezó a crear en mí la idea, que después de la idea pasó a la acción, de que yo no era merecedora de los buenos tratos, no era merecedora de oportunidades en la vida, no era merecedora de nada y del amor muchísimo menos en la adolescencia, porque justamente no era esa chica perfecta, esa chica de 10 que supuestamente debía haber sido por ser hija de mi madre. Esto es como cargar con una suerte de castigo, como lo veía yo, que era no parecerme a mi madre y no poder hacer nada al respecto, dado que era muy chica y, como les decía, me tocó vivir en un espacio y en un tiempo en el que no habían muchas oportunidades de acomodarte, ¿no? De verte un poquito mejor. Tampoco los tratos que recibía yo de parte de mi familia eran lo suficientemente, no encuentro el término ahora, pero no era un acercamiento lo suficiente como para, si había algo desagradable, que fuera corregido, vamos a decir así. Y eso fue provocando en mí, como les digo, una conducta de mucho aislamiento, de mucha tristeza, de un bajo rendimiento en la escuela primaria, académico, de no tener prácticamente amigos y de siempre ser insultada, siempre sufrir bullying y persecuciones. Quiero aclarar finalmente, antes de terminar con esta primera parte del vídeo, siempre voy a ver los comentarios que ustedes me hagan por si alguien se siente identificado y disculpen los ruidos externos. Eso es algo que me preocupa bastante y siempre recalco que la idea es justamente que esta palabra que yo les di, esto que les prometí, lo terminara cumpliendo finalmente. Pero lo voy a hacer de una manera escalonada, por etapas. Decirles que esta primera parte la puedo definir como una parte muy cruel, donde no recibía malos tratos físicos, pero créanme que el maltrato emocional es mucho más fuerte todavía que el físico. Cuando sentís que nunca, porque es lo que sentía yo, que nunca iba a dar con lo que se esperaba de mí. Principalmente, me transformé con el tiempo en una mendiga del cariño de mi padre, del cariño de mi madre, del cariño de mi abuela, de mis abuelas, porque las dos, ¿verdad? Me transformé en una especie de mendiga de afecto porque, como les decía, no me sentía merecedora, entonces trataba de hacer muchas cosas, destacarme en algo
para que se compensara esa falta de belleza, entre comillas, con otra cosa y recibir entonces así una aceptación. Pues no lo logré y empecé a deprimirme, empecé a ser una adolescente muy, muy depresiva, muy, no salía a ningún lado y muy, muy descuidada físicamente, porque sentía que no tenía solución lo mío y que siempre iba a ser así. Bueno, esta primera parte que les cuento, para que no se haga largo el video, es un poco hasta esta etapa. Yo después en un próximo video les voy a seguir comentando, pero quiero que no pierdan la noción de esto, que es la belleza como un culto, como se lo entendía en ese momento, que era la belleza de tipo griego, que la vimos mucho en el arte, por ejemplo, en las representaciones que hacían de Jesús en la Capilla Sixtina, rubios o celestes, etcétera, en las películas, libros, donde se resaltaba mucho esa belleza griega, donde se quería alcanzar esta suerte de perfección que en realidad no existe, o sea, no existió en ese tiempo y tampoco existe actualmente ni va a existir. Y esto es importante que lo retengan porque esto va a tener que ver con todos esos procedimientos estéticos que muchas jovencitas se someten justamente para seguir alcanzando ese ideal que ven en la familia, que ven en el cine, que ven en las redes sociales, etcétera. Ustedes me comprenden. Queriendo parecerse a, en vez de tener una identidad propia. Esta última frase quiero que la retengan, que la mediten, dejen en la cajita de comentarios qué opinan sobre esto y finalmente quiero cerrar este video diciéndoles que no fue fácil el proceso para mí, duró prácticamente toda mi vida hasta la actualidad, en el sentido no de la belleza en sí, conceptual o desde un constructo caduco, sino los efectos secundarios que dejó en mi personalidad y en mi emotividad y en la manera de relacionarme con el exterior y en sociedad. Así que espero que alguien se sienta identificado con estas palabras. La depresión no es un juego, chicos, no es simplemente estar triste un día. Se puede estar triste un día, pero no puedes estar triste y afligido todo el tiempo. No dormir de noche y despertarte en la mañana y tener que decir la siguiente frase: tengo que vivir un día más. Es terrible y por supuesto no se lo deseo a nadie. Y cuando alguien que escuche este video se siente identificado, por favor acuda a un profesional, alguien que lo pueda ayudar. No se queden con ese dolor adentro, porque les puedo asegurar que hace muchísimo daño y no es para nada recomendable. Siempre traten de buscar ayuda profesional, traten de sacar de eso malo que les pasó algo positivo, algo que se pueda rescatar, porque créanme que el que está en la oscuridad, que no puede ver la salida, realmente es verdad. Es verdad porque lo he vivido. No es no es una mentira ni es tampoco querer agrandar las cosas o que la persona no quiere recibir ayuda. La persona quiere ser ayudada. Por eso lo cuenta, por eso lo dice, por eso se manifiesta hacia el exterior en ciertas conductas. Es porque en definitiva la persona quiere ser
ayudada. Lo que pasa es que no sabe cómo comunicarlo. Es muy importante saber comunicar lo que sentimos, porque muchas de las fallas en distintas áreas de la vida de la persona, como lo económico, como lo laboral, como lo espiritual, como lo sentimental, como lo social, etcétera, está íntimamente vinculado con la forma de comunicar lo que sentimos, la forma de cómo nos vinculamos con el otro, porque hay una realidad que no podemos dejar de lado, y es que vivimos en un sistema donde por más que hayan 1500 celulares, estamos rodeados de gente. Y sí o sí, para hacer un trámite, para lo que sea, tenemos que comunicarnos. Entonces, es clave saber comunicar lo que realmente necesitamos o lo que realmente queremos. Así que bueno, chicos, en el próximo video les sigo contando porque esto se fue proyectando a más, porque ocurrieron otros acontecimientos en mi vida muy, muy tristes que no hicieron más que aumentar el sufrimiento y la tristeza interior, emocional, que yo estaba padeciendo. Así que bueno, gracias por escucharme en este video y espero haber sido de utilidad. Por supuesto, siempre trata de buscar ayuda. Nos vemos, ahí puse mi manito, porque lo tengo puesto acá sobre la foto. Nos vemos en un próximo video. Te leo en los comentarios.